La humedad densa de Nueva Orleans, impregnada de jazmín y decadencia, me envolvía como un sudario, mientras observaba cómo el sedán negro se alejaba lentamente por la avenida flanqueada de robles centenarios. Acababa de dejarlos en el aeropuerto internacional, Louis Armstrong. Ava, mi hija, y su marido Julian partían hacia una exclusiva ruta vinícola por el Valle de Napa. Un viaje que yo misma había planeado, con una precisión obsesiva y costeado hasta el último céntimo billetes de primera clase. Un hotel boutique con vistas a las colinas onduladas, catas privadas en viñedos cerrados al público. Incluso había empaquetado personalmente esos absurdos productos de higiene de carbón, activado que Julian exigía como si fuesen sagrados. Me quedé en el vestíbulo principal de nuestra casa del Garden District. El silencio amplificado por los techos altos latía al ritmo de mi corazón, que parecía querer escapar por la garganta. El móvil vibró en mi mano. Un mensaje de Ava. Lo abrí con una mezcla de expectación y recelo. Mi respiración se suspendió. «No vendrás con nosotros. Julian prefiere algo íntimo, solo familia». Leí esas palabras una vez, luego otra, y una tercera por si acaso. «Solo familia». Esa frase era una cuchilla quirúrgica precisa y cruel. Me apartaba sin titubeos del concepto que yo misma había construido. Yo, que había dedicado mi vida entera a ella, ya no era familia. Era una sombra útil, un recurso financiero, una gestora de viajes descartable. No lloré. Lo que me invadió no fue tristeza, fue algo más denso, más frío, una claridad escalofriante. Caminé con paso firme desde el vestíbulo, los ecos de mis tacones retumbando sobre el suelo de pino antiguo. Entré en el estudio de Robert, mi difunto esposo. Abrí el cajón inferior del escritorio de caoba. Allí yacía, tal y como él lo había dejado, un sobre manila grueso sellado con esmero. Dentro el título de propiedad de esta casa. La casa que Robert y yo habíamos rescatado de las ruinas con nuestras propias manos. La casa que él, en un acto de amor y confianza inquebrantable, había puesto solo a mi nombre. Nadie más lo sabía. Ava nunca lo preguntó. Julian lo dio por hecho con la arrogancia típica del que nunca ha construido nada. Yo les dejé creerlo. Me limité a insinuar vagamente que pondría todo a su nombre tras la muerte de su padre. Ese fue mi error. Fue antes de que Julian exprimiera el alma de mi hija para luego reemplazarla por una versión dócil y vacía, hecha a su medida. Observé el sobrepeso simbólico en mi mano. Me resultó reconfortante. Mi pulso sorprendentemente firme. «Íntimo, dices», murmuré hacia la habitación ahora cargada de presencias invisibles. «Muy bien. Veamos cuán íntimo puede ser todo. Sin un techo bajo el que refugiarse. Ava. Mi querida Ava. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que era mi sol, una llama cálida que iluminaba hasta los rincones más oscuros de esta casa envejecida. Su risa era capaz de espantar cualquier tristeza, y tras la muerte de Robert, pensé que ambas nos convertiríamos en refugio la una para la otra, como dos náufragas aferradas al mismo pedazo de madera. Durante un breve periodo así fue, hasta que apareció Julian. Recuerdo con precisión la primera grieta. Aquella cena en la que él vino por primera vez, con sus modales pulidos y ese aire de superioridad apenas disimulado. Observó mi cocina como si evaluara un museo decadente. Cuando le ofrecí una segunda porción de mi étouffée de cangrejo de río, una receta heredada de mi abuela y de la abuela de ella, apenas levantó una ceja y agitó la mano con displicencia. «No, gracias, Clara. Este plato resulta un poco denso para mi gusto», dijo como si su paladar fuera el centro del universo. Extraño, pensé, pero lo dejé pasar. Todos tenemos opiniones. Poco después se instalaron conmigo en la casa supuestamente para ayudarme a gestionar el espacio.
Lo que comenzó como una convivencia cordial, pronto se convirtió en algo muy distinto. Las críticas sutiles de Julian se transformaron en órdenes veladas. Mis muebles de ciprés antiguos pero llenos de historia eran demasiado recargados. La glicinia del patio salvaje e invasiva. Y yo, mi presencia empezó a ser incómoda, una interferencia, un estorbo. Así que me hice a un lado. Me trasladé a la pequeña garçonnière del fondo del jardín, una dependencia con 2 habitaciones que antaño habíamos reservado para visitas. Me repetía que era algo provisional, que necesitaban su intimidad, que eran una pareja joven, construyendo su vida. Me conté 1000 mentiras para no enfrentar la verdad que ya ardía dentro de mí. Con el tiempo dejaron incluso de invitarme a cenar. Desde la ventana estrecha de mi refugio, podía ver las luces cálidas de la casa principal, las siluetas moviéndose al ritmo de conversaciones animadas, las risas de los insoportables amigos de Julian, todos artistas de la galería que él dirigía, mezclándose con el jazz que yo misma había puesto en los altavoces años atrás. Usaban mi vajilla, bebían de mi cristal, brindaban con palabras huecas, mientras yo me sentaba sola, desterrada en la tierra que había sido mía durante más de medio siglo. Y entonces el golpe final. 3 días antes de su viaje a Napa, mi Aba se dignó a tocar a mi puerta. Algo que a esas alturas ya era casi un acontecimiento extraordinario. Me entregó una hoja impresa. «Mamá, todo está organizado», anunció Aba forzando una sonrisa quebradiza. «Julian y yo nos encontraremos directamente en el aeropuerto». Durante un segundo algo parecido a la esperanza chispeó en mi interior. ¿Y si esto era una señal? ¿Y si por fin estábamos empezando a sanar? Hice la maleta. Me compré un vestido nuevo. Incluso me permití un tratamiento facial. Recordaba aún el comentario de Julián sobre lo cansada que parecía mi piel. La mañana del viaje bajé la maleta al porche, el corazón latiendo con una emoción que hacía años no sentía. Aba salió impecable como siempre, pero con una frialdad que no logró disimular. Detrás venía Julián con esa sonrisa soberbia que siempre escondía algo. «¿Cambio de planes, mamá?», soltó ella sin despegar los ojos del móvil mientras pedía un Uber. «Vamos a adelantarnos un poco. Hay tráfico. Ya sabes, te vemos allí». Me quedé quieta. Algo dentro de mí se tensó, pero aún aferrada aquí o a aquel hilo débil que llamaban ilusión, los observé subir al coche. Cuando el vehículo desapareció al girar la esquina, sonó mi móvil. Un mensaje. Un solo mensaje que dinamitó mi mundo. Solo familia. Sentada en el despacho de Robert, repasé su caligrafía temblorosa. Nunca se lo conté a Aba, pero su padre lo supo. Vio en Julián lo que yo no quise ver, un depredador disfrazado de yerno encantador. Una semana antes de morir, me entregó un sobre y me susurró con la voz quebrada pero con la mirada firme. «Si alguna vez intentan borrarte, Clara, tienes mi bendición. Quémalo todo. No dejes piedra sobre piedra». Jamás creí que llegaría el momento de encender esa cerilla. Marqué el número. Al segundo tono respondió la voz de Mark Henderson, el agente inmobiliario que había sido leal a nuestra familia desde hacía décadas. «Mark», dije sin inflexión, como si pronunciara una sentencia. «Actívalo todo y búscame un comprador. Uno que valore lo que representa esta casa, no solo sus paredes. Para la semana que viene. Mientras ellos descorchan su chardonnay bajo el sol californiano, yo ya no seré un recuerdo ignorado entre sus copas. Seré el incendio que no vieron venir». Orquesté el desmantelamiento meticuloso de sus vidas con la precisión de un cirujano. Me mantuve en mi garçonnière invisible, pero presente como una araña imperturbable en el centro de una telaraña invisible
que ellos ya habían pisado sin saberlo. Mostré la casa solo a unos pocos cuidadosamente elegidos. Una pareja de profesores de Tulane se enamoró perdidamente del alma de la casa. Presentaron una oferta generosa. Todo se formalizó con una calma ceremoniosa. Se firmaron los documentos justo cuando el coche de Eva frenaba junto a la acera. Una semana después, regresaron sonrientes creyendo que el mundo seguía girando a su favor. Pero sus sonrisas se evaporaron en cuanto vieron la escena, una estaca alta clavada con firmeza en el césped delantero. Sostenía un cartel blanco brutalmente claro con una sola palabra escrita en enormes letras rojas: vendida. Desde la ventana observé en silencio. Julian salió disparado del coche, la rabia desfigurando sus rasgos. ¿Qué demonios significa esto?, vociferó. Ava se quedó petrificada. Alzó la mirada muy despacio, como si temiera lo que iba a encontrar. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. En el mío no había ni rastro de júbilo, solo la quietud abismal de una tempestad que ya había arrasado con todo. Ella avanzó con furia sus tacones, repiqueteando con cada paso sobre el sendero de ladrillos. Golpeó la puerta como si pudiera deshacer lo inevitable. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué has hecho?», gritó fuera de sí. Abrí la puerta despacio con una serenidad que helaba. Sostenía mi teléfono en una mano como si fuera un arma silenciosa. «¿Querrás decir qué he hecho con mi propiedad?», respondí sin alzar la voz. «¡Esto es ilegal!», intervino Julian desde atrás, su tono teñido de desesperación y amenaza. Saqué una copia impecable, sellada y certificada de la escritura. La levanté sin prisa. En realidad, dije con una suavidad cortante, «es completamente legal». Robert me lo dejó todo. «Pero tú dijiste», soltó Ava y su voz se quebró. Su rostro perdió todo color. «Dije que lo haría más sencillo». La corregí acariciando cada palabra. «Nunca dije que me convertiría en prescindible». «Nuestros muebles, mis fotos de boda», gritó cada vez más desquiciada. «Todo ha sido embalado con esmero y trasladado a un trastero con temperatura controlada», dije con la calma de quien ya no necesita gritar para ganar. «A tu nombre incluso adelanté los 3 primeros meses de alquiler. La llave está en el buzón», susurró ella, y en su voz ya no quedaba rabia, solo un vacío desconcertante, una herida viva y palpitante hecha de traición. «¿Por qué nos has hecho esto?». No necesitaba una respuesta. En el fondo ella ya la conocía. «Estás loca. Eres una vieja rencorosa», escupió Julian con desprecio. No respondí sin alzar la voz, sin mirarle siquiera. Mi mirada fue directa a mi hija. Ya no pienso seguir siendo una sombra en mi propio hogar. Cerré la puerta con firmeza. El chasquido seco de la cerradura fue como una sentencia definitiva, inapelable. Justo entonces, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Era del señor Henderson. La oferta se había cerrado. Los fondos llegarían al final del día. Observé mi pequeña garçonnière. Sí, era diminuta, pero respiraba paz. Silencio. Y por fin era enteramente mía. La quietud tras aquella puerta clausurada tenía peso propio, era más densa y profunda que todos sus gritos combinados. Me quedé en medio de la estancia con el corazón golpeando como un tambor desbocado contra mis costillas, pero con las manos tranquilas ancladas como no lo habían estado desde la muerte de Robert. Por primera vez en 2 años sentí que el equilibrio regresaba a mi vida. Fuera, sus voces se entrelazaban en un vaivén agudo de ira y perplejidad. Pero ya no eran más que ruido. Un murmullo lejano, desconectado como la estática de una emisora que ya no escuchaba. Una puerta se había cerrado. No solo la física que ahora nos separaba, sino otra más honda, la que sellaba para siempre la parte de mí que había aceptado ser reducida, silenciada,
la que había buscado excusas para justificar la crueldad sibilina de mi propia hija. Mi mente se desvió inevitablemente a los días de antes, a cuando Julian y Ava aún me llamaban mamán, con aquella musicalidad suave que solo ella poseía. Después de la muerte de su padre, éramos dos almas fragmentadas, intentando encajar el dolor. Dormía conmigo su pequeña mano entrelazada con la mía, en plena oscuridad. Llorábamos juntas sobre tazas de café de achicoria, reorganizando los viejos libros de Robert, impregnadas del aroma del papel envejecido que nos servía de consuelo silencioso. Julian llegó menos de 2 meses después. Dijo que venía a Sisset a ayudar, pero su ayuda tenía forma de invasión. Empezó su asedio lento, calculado, disfrazado de cortesía. Cambiaba cosas de lugar y luego fingía sorpresa cuando no encontraba nada, haciéndome dudar de mi memoria, como si la edad fuese un delirio contagioso. Y entonces empezó a llamarme Clara. Me habían arrancado el título de madre con una frialdad calculada, y Ava, mi dulce Ava, lo había permitido sin pestañear. Me convertí en una sombra útil dentro de la casa, llenando la nevera, pagando las facturas, podando los setos, mientras ellos me iban borrando con sigilo del argumento de sus vidas. El momento que marcó el punto de no retorno, el instante exacto en que supe que debía trazar un camino alternativo, fue aquella tarde en el patio. Él hablaba por teléfono y se reía. «Sí, todavía sigue por aquí vegetando en la dependencia», comentó entre risas. Lo había dicho con esa displicencia que se reserva a lo prescindible, pero no por mucho tiempo. Ava por fin está comprendiendo que tiene que aligerar la carga. Para él yo era eso, un lastre, una reliquia que afeaba el salón. Una pieza antigua que desentonaba con sus nuevos planes. No lloré. No le enfrenté. Me limité a cerrar la puerta de mi cuarto y sacar el sobre que Robert me había confiado en secreto. No contenía solo la escritura de la casa. Había también una carta escrita con su caligrafía firme, reconocible al instante. «Mi querida Clara, esta casa es nuestro bastión y tú eres su alma. Jamás permitas que nadie te haga sentir huésped en tus propios muros, ni siquiera los que llevan tu sangre. Si Ava pierde el rumbo, es tu deber recordarle con determinación quién eres tú. Tu espacio, tu voz, no son monedas de cambio». Y aún así, había esperado esperanzada. Les concedí una última prueba casi ceremonial, el viaje a Napa. Un gesto lujoso, sí, pero sobre todo una oportunidad final para mostrarme su verdadera naturaleza. Y fallaron de forma tan clara, tan miserable, que ya no quedó duda. Mi móvil vibró y me arrancó del recuerdo. Un nuevo mensaje de Ava. «Momón, por favor, tenemos que hablar. A solas». Mi dedo se mantuvo inmóvil sobre la pantalla, sopesando cada palabra. Luego escribí sin adornos, sin ternura, sin rastro de debilidad. El Camellia Grill. Mañana, 12 en punto. Si quería hablar por hablar, lo haría bajo mis condiciones, en mi territorio, con mi voz recuperada, sin más silencios humillantes. A la mañana siguiente me senté en una mesita junto al ventanal del viejo restaurante, ese rincón nostálgico al que solíamos ir cuando ella era pequeña para compartir batidos. Llegó con retraso, ocultándose tras unas gafas de sol enormes. Su cuerpo entero irradiaba una tensión contenida, casi defensiva. Se deslizó con cautela en el asiento frente a mí. «Lo siento», soltó de inmediato con esa voz que suena a disculpa memorizada. No respondí. Me limité a dar un sorbo lento y calculado a mi té helado. «No sabía que Julian mandó ese mensaje», insistió. «Te juro que quería que estuvieras allí». Alcé una ceja. «¿Y cuando aterrizaste en California y viste que no estaba en el avión? ¿Llamaste? ¿Mandaste algún mensaje para comprobar si estaba bien? ¿Te preguntaste dónde diablos estaba tu madre?
El silencio que siguió fue la única confesión que necesitaba. «Mamá, escúchame», empezó a decir con la voz quebrada. «Él es... Bueno, él es así, es peculiar. Viene de un entorno distinto, entonces... Yo también vengo de un mundo diferente». Interrumpí con la voz peligrosamente serena. Uno en el que no se abandona y a quien te dio la vida. Y mucho menos cuando esa persona ha pagado las vacaciones. Sus mejillas se tiñeron de un rojo culpable. «No sabía que te habías sentido tan... desplazada», balbuceó. «Lo sabías», la corté en seco. «Simplemente no te importó lo suficiente como para evitarlo. Has cambiado, Ava. He estado buscándote. Pero solo encuentro a esta desconocida helada en la que te has convertido. ¿De verdad la vendiste?», susurró con incredulidad, los ojos abiertos como platos. «Sí». «¿Y ahora qué? ¿Dónde se supone que vamos a ir?», preguntó con una mezcla de pánico y resignación. «Nunca la habías oído hablar de ella, ¿verdad? Tienes un marido. Una maestría en historia del arte. Ya te las apañarás», respondí con voz neutra como quien da por zanjado un asunto menor. Las lágrimas brotaron sin pudor. «No soy mala persona», murmuró apenas audible. «Solo... me he perdido. No la consolé. No era necesario». Me puse en pie con calma. «Ojalá encuentres el camino de vuelta, cariño», dije en voz baja. Y sin mirar atrás abandoné el restaurante dejándola sola frente al espejo roto de sus propias decisiones. Aquella misma noche recibí una llamada del señor Henderson, el profesor de Tulane. Él y su esposa querían conocerme. «Les fascina el jardín del patio», comentó con entusiasmo. «Y desean escuchar sus historias». Una sonrisa real limpia me rozó los labios por primera vez en días. «Prepáralo, Mark». Salí al porche de la Garçonnière y levanté la mirada al cielo que se teñía de un púrpura herido y un naranja intenso. Un nuevo lienzo, una nueva historia. Y entonces lo oí, un golpe tenue, casi titubeante. Me giré. Era Eva. Estaba ahí, inmóvil, sujetando algo entre las manos. Era el antiguo álbum de fotos familiar, el de cuero gastado ese que creía que Julián la había persuadido para que tirara sin la basura. «¿Puedo pasar?», preguntó con una voz pequeña resquebrajada, como si cada palabra le costase salir. La miré, luego miré el álbum. Y después el abismo de dolor que se había abierto entre nosotras. No contesté. No todavía. Permanecí de pie en el umbral mientras el aire nocturno saturado, con el perfume denso del jazmín en flor, se aferraba tal y a la escena como un testigo mudo de nuestra confrontación. El álbum en sus manos no era solo un objeto, era un vestigio, un eco de una vida que ahora parecía pertenecer a otra existencia, una a millones de años luz. La cubierta de cuero raída en las esquinas hablaba de incontables vueltas de página de recuerdos vividos y olvidados. Lo sostenía con una mezcla de temor y esperanza, como quien lleva un escudo o una bandera blanca. «Puedo pasar», repitió casi inaudible la voz ya despojada de esa débil arrogancia que antaño le servía de coraza. Me aparté finalmente en silencio. Un gesto mínimo, pero definitivo. Eva cruzó el umbral con cautela, los ojos escudriñando ese espacio diminuto que yo había aprendido a llamar hogar durante meses de exilio forzado. Vio el sillón solitario, la pequeña hornilla eléctrica sobre el mostrador, los libros cuidadosamente apilados en el suelo. Aquello no era un hogar, era una celda, una penitencia, y la comprensión de esa realidad pareció caer sobre ella como una losa. Se dejó caer en el borde de la cama con el álbum aún en las piernas. «Lo encontré al fondo del trastero», murmuró sin despegar la vista de la cubierta. «Pensaba que Julián lo había tirado. Yo también lo creía.
contesté sentándome lentamente frente a ella en el sillón. Eva abrió el álbum con una delicadeza reverente. La primera página mostraba una fotografía suya de cuando tenía 3 años. Una imagen que yo pensaba que jamás volvería a ver, y mucho menos junto a ella. Su carita cubierta de azúcar de buñuelo con esa sonrisa ingenua que dejaba ver los 2 huecos donde le faltaban los dientes delanteros, y Robert con el rostro iluminado por un amor puro sin dobleces. Lo echo de menos. Un nudo me apretó la garganta. Estaría tan decepcionado de ti, Eva. Lo dije sin rodeos, con la crudeza de quien ya no tiene fuerzas para disfrazar la verdad. Se le erizó la piel, pero no replicó. Sabía que no era una acusación gratuita. Pasó la página en silencio. El canto de los grillos en el jardín fue lo único que rompió ese vacío denso y alargado. «Siempre estabas ahí», dijo al cabo la voz cargada de nostalgia, mientras contemplaba una foto mía, ayudándola con aquel desastre de proyecto de ciencias. Yo era la constante asentí, la que convertía el caos en refugio, hasta que Julian te hizo creer que yo era la amenaza. Sus ojos, tan familiares en su forma de defenderse, se clavaron en los míos, pero esta vez no aparté la mirada. Permitiste que un hombre se colara en nuestras vidas y te convenciera de que tu madre era un estorbo. Asintió apenas. Una lágrima solitaria bajó despacio por su mejilla. Tenía miedo. Miedo a quedarme sola, reconoció con la voz temblorosa. A equivocarme, a no ser suficiente para él. Respiré hondo, conteniendo una mezcla de compasión y desolación. Cariño, tú ya eras suficiente. Fuiste tú quien eligió ser menos. Sus manos temblaban y al principio pensé que era el frío. Pero no, era la culpa. Al comienzo solo eran comentarios, musitó, opiniones. Me repetía que era protector, que me cuidaba. Y después ya decidía por mí. Una cosa tras otra. Y lo permití. Le abrí la puerta a este encierro. Te advertí que tenías la fuerza para ponerle límites. No debería haber tenido que demostrarlo. Susurró. Su voz sonaba frágil pero firme. Lo sé, concedí por fin. No espero que me perdones, añadió. Pero necesitaba decirte que no he olvidado quién soy, ni quién eres tú. La observé en silencio, viéndola de verdad por primera vez en años. Ya no era la figura endurecida por la culpa. Era aquella niña que se colaba en mi cama durante las noches de tormenta. Pero ahora era adulta, más despierta. El amor por sí solo no bastaba para cerrar la herida de una traición tan profunda. Y Julian, pregunté, ¿cómo reaccionó cuando supo que habías vendido la casa? Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro sin alegría. Se puso hecho una furia. Me gritó que estaba loca, que había arruinado todo. Me acusó de no saber manejar nada. ¿Dijo algo más? Sí, respondió con una mueca amarga. Que debería haberte obligado a firmar la cesión meses atrás. Asentí despacio. ¿Qué has dicho?, pregunté. Le dije, su voz empezaba a recuperar un matiz de determinación antigua, que él era el problema. Y que debía hacer las maletas. Mis cejas se arquearon. Lo echaste, le pedí que se fuera a un hotel. Necesitaba espacio para descubrir quién soy, sin su juicio constante retumbando en mi cabeza. Levantó la vista. Sus ojos, llenos de un anhelo vulnerable, buscaban los míos. ¿Y ahora qué quieres?, dije con frialdad contenida. Quiero volver, pero ganándomelo. Quiero que estés en mi vida no porque sientas que debes, sino porque quieras. Estoy dispuesto a no hacer lo necesario. Me dolía el pecho. Me incorporé sin decir nada y me acerqué al pequeño tocador. Abrí el cajón inferior y extraje la carpeta con la carta de Robert.
La dejé delante de ella sin ceremonias. Tu padre me dejó esto, con la escritura de la casa. Sus dedos temblaron antes de atreverse a abrirla. Leyó en silencio. Los hombros le comenzaron a sacudirse con sollozos contenidos. Defiende tu espacio. Tu voz no es algo que se negocie. Cerró la carpeta y se la apretó contra el pecho. Lo había olvidado. Murmuró entre lágrimas. Olvidé quién era. Y olvidé quién eres tú. Yo no lo olvidé, susurré. Pasó un silencio largo cargado de todo lo que nunca se dijo. Eva miró alrededor como si viera la habitación por primera vez. No como una suite de invitados, sino como lo que realmente era una jaula dorada. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Susurró. Sí, respondí, esperando. Pero ya no me queda voz para seguir pidiendo un sitio en mi propia casa. Y ahora que preguntó con un hilo de voz, me tomé un segundo. El futuro era un mapa aún por dibujar. Ahora dije, ve y averigua quién eres sin que nadie te lo dicte. Y si después de eso todavía deseas reconstruir lo nuestro, puedes volver. Levantó la mirada. Pero vuelves como igual. No entras por miedo. Vienes cuando duela. Y te quedas. Asintió enjugándose las lágrimas. ¿Puedo dejar esto aquí? ¿Puedo quedármelo? Preguntó mientras sostenía el álbum de fotos con dedos temblorosos. No respondí de inmediato. Lo tomé con cuidado reconociendo el peso familiar, el olor a papel viejo y memorias atrapadas entre las páginas. Sí, dije al fin. Ella se quedó en el umbral, sin decidir si marcharse o abrazarme. Gracias, mamá, por abrirme esta noche. Buenas noches, Ava. Cuando se fue, el silencio se instaló como una vieja manta sobre mis hombros. Me senté con el álbum aún en el regazo y pasé una página. Allí estaba ella disfrazada de girasol en la función del jardín. Aquella sonrisa ancha sin filtros como un faro del pasado. Y por primera vez en siglos interiores, lloré. No de tristeza. Lloré por algo más profundo, la posibilidad de liberación que asomaba apenas más allá de aquellas rejas de hierro forjado. A través de las ruinas de los años traicionados, sentí una vibración sutil, una promesa tenue, como el primer destello del amanecer, tras una noche interminable. A la mañana siguiente conocí a los nuevos dueños. Un profesor de Tulane y su esposa. Su presencia era pausada, respetuosa. Sus ojos recorrían la casa no como compradores, sino como guardianes. Caminamos por el jardín y ella, acariciando una flor de gardenia, murmuró: «Este sitio parece haber sido amado durante mucho tiempo. Prometemos cuidarlo bien». «Eso es todo lo que siempre he querido», respondí. Y era cierto. En ese instante lo tuve. Me giré y regresé a la Garçonnière con el corazón más ligero y una parte del alma intacta. Darren me esperaba allí, inmóvil. Su presencia era una amenaza suspendida como una tormenta a punto de romper. «Tenemos que hablar», dijo, y su voz era una mezcla de urgencia y rabia contenida. Levanté una mano. «No, Julian, se acabó. Tienes que marcharte. Ya no tienes derecho a pisar este lugar. Perdiste ese privilegio». «Estás bromeando». «¿Y Ava? ¿Y yo? ¿Nuestra vida entera está aquí?», reclamó, incapaz de aceptar la realidad que se desmoronaba. Me reí. Fue un sonido seco, cortante, sin alegría. «No, Julian. Yo vertí mi vida en esta casa. Robert y yo. Tú solo viniste a colgar tus cuadros y romper lo que no entendías». Su rostro se retorció descompuesto por la frustración. «La manipulaste. A mi hija. La alejaste de mí. Intentaste convertirla en un arma. Contra su madre. Contra la verdad. Creíste que podías borrarme sin más, pero cometiste un error de cálculo. Confundiste mi cortesía con debilidad. Te vas a arrepentir de eso». Siseó él. No levanté la voz.
Apenas un susurro escapó de mis labios. Lo que lamento es haberlo permitido durante tanto tiempo. Nunca quise venganza, Julián. Quería respeto. Y cuando comprendí que jamás lo recibiría de ti, elegí la paz. Me sostuvo la mirada atónito, enfrentándose por primera vez a una barrera que no podía derribar. Por fin se topaba con una mujer que no retrocedía. No dijo nada más. Se giró y se alejó. Yo cerré la puerta. El corazón me retumbaba en el pecho desbocado no de miedo, sino de una emoción feroz, liberadora, victoriosa. La batalla por fin había terminado. Las semanas se convirtieron en meses. Ava no volvió a la casa, al menos no para quedarse. En su lugar alquiló un pequeño apartamento en el centro y empezó a trabajar en un refugio para mujeres. Inició terapia. Comenzó con esfuerzo y sin glamour la reconstrucción lenta de sí misma. Cada domingo venía a verme. Nos sentábamos en mi patio modesto sin hablar del pasado, como si tocarlo pudiera volver a herirnos. En su lugar tejíamos hilo a hilo un presente nuevo, frágil pero real. Un domingo llegó con un sobre en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté. Un contrato de alquiler, respondió nerviosa pero radiante. Es para una casita de 2 habitaciones al otro lado del Garden District. ¿Tú la alquilaste?, pregunté conteniendo el aliento. Puedo pagarla sola, pero esperaba que quisiera ser mi compañera de piso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nos has conseguido un hogar. Ella asintió. Quería que tuvieras un lugar que no tuvieras que defender para sentir que es tuyo. Uno donde estés porque eres amada, porque lo mereces. La abracé con fuerza. Mi hija fuerte, resiliente, que regresaba. Un mes después, en el umbral de nuestra nueva casa, la observé plantar rosales en el pequeño jardín frontal. En ese momento lo comprendí todo. Nunca fue por la casa, ni por los viajes. Era por el derecho sagrado de una persona a tener un espacio propio en su vida. Por la delgada línea entre amar y poseer, entre apoyar y dominar. Y entendí también que a veces el acto más profundo de amor es reducirlo todo a cenizas para salvar lo único que realmente importa. Que hay casas que se pierden para poder encontrar por fin un verdadero hogar. Y que cuando alguien que se perdió regresa no con disculpas, sino con un mapa nuevo trazado por su propia mano, uno no solo abre la puerta, uno empieza a construir de nuevo. Juntos.